Mi nombre es Carolina Barrios y este es el mapa de procesos psicológicos básicos. Como vemos, es un poquito extendido y dado la importancia y la relevancia de cada uno de los procesos en finalmente la conformación de la personalidad. Así lo vamos a ampliar para poder revisarlo completamente. Durante esta asignatura estuvimos revisando los procesos psicológicos básicos desde la mirada biopsicosocial, comprendiendo al ser humano como una entidad compleja, compuesta justamente de distintos aspectos desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. En esa mirada no podemos aislar estos procesos como que ocurriesen de manera autónoma o independiente, sino que ocurren y se relacionan unos con otros. Hay veces que incluso se superponen y es difícil distinguir cuando empieza o termina uno para comenzar otro. Así dividimos las tres unidades al inicio en la adquisición, en cómo recibimos la información y el entorno que nos rodea, lo mismo que el entorno interno, el procesamiento de toda la información que obtuvimos y la mirada y la perspectiva afectiva que implica este procesamiento y esta recepción de información. A mí me gusta señalarlo como al inicio una explicación de cómo hacemos lo que hacemos para llegar finalmente al por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Así, para recibir y para relacionarnos con el mundo que nos rodea, tenemos todo nuestro aparato biológico que nos permite conectar lo exterior con lo interior en el sistema nervioso central, donde juega un importante rol la sensación, la percepción, la atención y por supuesto la memoria. Qué difícil sería la vida si no pudiéramos recordar o retener aquellas emociones perdón, aquellas percepciones o sensaciones eh, para poder darle un orden y una regularidad al mundo que nos rodea. De esta manera tenemos la memoria como un elemento clave en nuestro proceso evolutivo y en nuestro proceso de aprendizaje que se relacionará más adelante, donde cada uno de los tipos de memoria que tenemos nos permiten relacionarnos con distintos aspectos de la vida y cumplen funciones también particulares, como por ejemplo la memoria de corto plazo que nos permite una retención de 20 segundos para poder guardar y pasar a la memoria a largo plazo aquella información que sea relevante. En la memoria a largo plazo vamos a tener la memoria declarativa, que es aquella que podemos explicar, que podemos decir, que podemos contar, como también la procedimental, que es la memoria del hacer. Así, utilizando todos estos procesos podemos pasar o comprender el aprendizaje como un proceso que es interno, dinámico, que se relaciona con todos los procesos psicológicos y también afectivos, no olvidar el mundo afectivo del ser humano. Y por supuesto que tiene un carácter adaptativo y evolutivo. Dentro del aprendizaje, siendo un elemento tan importante para el ser humano, existen un sinfín de teorías. Revisamos dos de las más importantes, la conductista y la cognitiva. La conductista, cuyos principales representantes son Pavlov, Skinner, Bandura, Watson, entre otros, que considera el aprendizaje como un condicionamiento, ya sea clásico o operante, y también por observación. Mira los cambios de tipo cuantitativos que se producen en el ser humano. Por otro lado, las teorías cognitivas implican una construcción activa. La persona o el sujeto es activo en su aprendizaje, utilizando conocimientos previos y procesos internos. Observa los cambios cualitativos. La inteligencia, otro elemento u otro de los procesos psicológicos básicos, también ha sido analizada y ha sido estudiada desde diversas ópticas, aún generando discusión y todavía permitiendo que se continúe con la investigación de la misma. Así tenemos, por ejemplo, revisamos que la inteligencia tiene un componente genético
y sin lugar a duda un componente ambiental que, y este es desde mi punto de vista, puede incluso opacar al componente genético que viene en los individuos. Así tenemos distintas definiciones de inteligencia propuestas por distintos autores, como por ejemplo Wechsler, que nos dice que es la capacidad para pensar y relacionarse con el entorno, mientras que para Piaget es la capacidad para adaptarse. Para Vygotsky tiene más que ver con la apropiación de la cultura y es modificable, no es estática, no es un número estático. Y para Gardner con el conjunto de capacidades, y él es el que propone el concepto de inteligencias múltiples. Podemos efectivamente hacer evaluaciones desde la perspectiva y desde el enfoque globalizador, eh, que tiene que ver con generar conocimientos para razonar y resolver problemas. Podríamos expresarla en CI, que es un coeficiente, por lo tanto nos permite ubicar a los individuos dentro de ciertos rangos respecto a su inteligencia. Luego trabajamos y revisamos el pensamiento como el uso simbólico, es un proceso complejo, tiene que ver con las abstracciones y las generalizaciones. Su función es generar y controlar el comportamiento, resolver problemas y sobre todo, clave, la capacidad para predecir y anticipar. Sin esta capacidad probablemente sería difícil la permanencia de la especie si no pudiésemos anticipar lo que podría llegar a ocurrir en base a información que ya tenemos. El pensamiento está vinculado directamente con el lenguaje, ya que es el que permite la comunicación. Es simbólico, por lo tanto permite la representación de la realidad a través de símbolos y por supuesto el compartir. Es el lenguaje lo que nos hace finalmente humanos y nos diferencia de las otras especies. Finalmente, y como tema sumamente relevante, los aspectos afectivos van a marcar también cómo nos relacionamos con el mundo y se relacionan directamente todo el pensamiento, cada uno de los procesos básicos anteriores revisados van a tener que ver con la emoción, con la motivación, quien junto a la cognición nos van a entregar la dinámica conductual. Y esto va a cooperar o a ser base para la conformación de la personalidad. La personalidad que tiene los componentes del temperamento y el carácter, temperamento como base biológica y el carácter como el deseo de ser. La base biológica, el temperamento, va a determinar las características de la cognición y el comportamiento, mientras que el carácter, la peculiaridad, y ambos van a contribuir a la individualidad de este ser humano que nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Así, igual que en el concepto de inteligencia, existirán diversas teorías para entender la personalidad. La teoría psicoanalítica, propuesta por Freud, la teoría cognitiva, la teoría humanista, todas ellas aportan al bagaje de conocimientos de la psicología. Desde la teoría del psicoanálisis, al inicio tenemos el aparato psíquico, que, donde tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En la segunda etapa de esta teoría aparece el ello, el yo y el superyo. La personalidad es susceptible de ser evaluada a través de la entrevista clínica, la observación, los test objetivos y los test proyectivos. Así revisamos brevemente la asignatura y los contenidos de procesos psicológicos básicos. Desde mi punto de vista, lo más relevante es entender la dinámica biopsicosocial de estos procesos, que no son individuales, que no se producen de manera independiente, que están interrelacionados unos con otros y que las dificultades que se puedan presentar en alguno de ellos van a generar sobre todo dolor en las personas. Muchas gracias.